3, 2, 1. Dame un segundito más. Hola a todas las personas que nos están viendo. Vamos a empezar con nuestro tercer foro de mujeres públicas que tratará de conservación de archivos personales y patrimonio feminista. Estamos muy emocionadas, queremos agradecerles a todas por acompañarnos. Algunas cositas buenas que nos ha permitido este nuevo formato es aumentar la difusión del tema de conservación, que siempre se había visto un poco invisibilizado dentro de las actividades del museo. Entonces tenemos mucha alegría de estar acá. Este foro se enmarca en el Foro de las Artes de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, además de los foros de mujeres públicas en su versión digital, ¿cierto? Mujeres Públicas Digital. Queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando, a nombre de la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, la profesora Farideh Serán. De igual modo, saludar a nombre de Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello. Agradecerles a todos por entregarnos su tiempo un día viernes, un día viernes con solcito. Contarles que frente a las medidas de aislamiento social que se han tomado, desde el Archivo Central Andrés Bello hemos organizado material de difusión digital que permite acercar a las personas a nuestros contenidos sobre patrimonios, archivos y museos. El día de hoy nos acompaña Alejandra Farías, Kokenkamp, disculpen ahí mi pronunciación. Ella es feminista, es educadora popular, especialista en educación de personas jóvenes y adultas, es mamá y abuela. Igualmente nos acompaña Catherine Gana, conservadora y restauradora de bienes culturales de la Universidad Internacional SEC. Actualmente está cursando el magíster en arqueología en la Universidad de Chile y es conservadora de Sala Museo Gabriela Mistral. De igual modo nos acompaña Marcela Gómez, científica lesbiana, activista por los derechos sexuales y reproductivos, educadora popular, biotecnóloga, cursando el Diplomado de Conservación y Manipulación de Objetos Patrimoniales de la Universidad Alberto Hurtado. Finalmente, Loreto Millar Valle, ¿cierto? Ella es conservadora, restauradora de la Universidad de Chile, bibliotecaria documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana y coordinadora del área de conservación y patrimonio del Archivo Central Andrés Bello. Mi nombre es Andy, soy lesbiana feminista, estoy a cargo de la difusión en Sala Museo y nuevamente les doy la bienvenida a nuestro hermoso foro. La metodología que vamos a tener el día de hoy, ¿cierto?, es una exposición de parte de Alejandra Farías, la cual nos va a comentar su propósito, guardando algunos documentos que vamos a ver, algunas decisiones sobre el lugar en que guardo estos documentos y finalmente algunas decisiones sobre por qué compartir estos documentos personales con el equipo del museo. Una vez terminada esa parte, nuestro equipo de conservación se va a referir a los parámetros de conservación de los mismos, en una instancia muy histórica que me tiene muy emocionada. Luego vamos a conversar sobre el montaje de los materiales en las vitrinas de Sala Museo. Para aquellas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, va a ser un momento muy esclarecedor porque quizás se ve un poco sencillo como situar elementos en un mostrador, pero la verdad es que tiene un poco más de complejidad al respecto. Finalmente vamos a
a pasar a algunas reflexiones críticas en torno al patrimonio feminista y el rol de las conservadoras, ¿no? Un elemento bastante disruptivo en la conversación, incluso rebelde podríamos decir. Y luego vamos a dar espacio para las preguntas que esperamos nos lleguen a través de nuestro Facebook. Hagan todas las preguntas que quieran. Las vamos a leer todas si es que el tiempo nos da. Tenemos ganas de extendernos de la pura emoción. Así que, bueno, sin más, Alejandra Farías, te invito a que nos cuentes un poquito de tu gran presentación. Bueno, para mí es un honor, una alegría y una emoción muy grande porque siento que estamos haciendo historia nuevamente. Creo que hablar del patrimonio de las mujeres es algo nuevo y me siento muy agradecida de estar en esta oportunidad. También decir que esta presentación que he preparado se la dedico como un homenaje a todas mis maestras y también a todas las mujeres jóvenes que me devolvieron la esperanza. Aquí es cuando siempre desaparecen las cosas. Vamos a ver si me resulta, si no tenemos plan B, ¿sí? Sí, Sí, estamos bien, perfecto. Decir, creo que es importante, me lo enseñó la Ale Araya, que soy hija de Choni, nieta de Choni, hija de Clara, madre de Paloma y abuela de Ananda. Y quiero partir con esta foto. Esta foto es una foto de 1930 aproximadamente, que nos habla de una época, nos habla de un estilo de belleza, nos habla de un tipo de fotografía donde podemos decir la mujer que está ahí posó mucho rato para que esta fotografía resultara. Esta mujer es mi abuela Choni. Y esta foto es muy importante porque mi madre me enseñó a amar esta foto. Así que habla de mi historia de mujer, de mi historia familiar. Es la foto que mi abuela le mandó a mi abuelo cuando estaban de novio y no podían verse. ¿Por qué trae esta foto? ¿Por qué pones una foto esta foto en un foro sobre patrimonio? Por la importancia que tiene el conservar este tipo de documentos. Porque he hablado primero de lo privado, que es mi historia personal. Pero también podría decir que esta mujer, que es mi abuela, es una mujer que fue muy inteligente, sin embargo, no pudo estudiar lo que ella quería, que era ser médica. Fue una dueña de casa y fue una costurera. Sin embargo, fue una mujer que nos enseñó a ser inteligentes. En su precariedad, sin embargo, aprendió de homeopatía, según lo que le recetaban a sus hijos. También manejó la homeopatía. Y aprendió a sanar con el sol. Creo que esos datos hablan de muchas mujeres. Y es importante, yo le agradezco a mi madre que haya conservado esta imagen, esta fotografía, porque tiene todo esto sentido. Yo me pregunto cuántas de ustedes tienen estas fotografías, cuántas se han preocupado de guardar estas fotografías, cómo esta fotografía habla de un tiempo, de una época, de un deseo de permanencia. Creo que es importante volver a las fotografías de la familia. Ahí están las mujeres y nos permiten, guardadas por mujeres generalmente, nos permiten armar nuestra genealogía de mujeres. Creo que con esta imagen también quiero instalar esta necesidad de entender también los intereses que hubo para hacer esta fotografía, para
para conseguir el estudio seguramente. Las ondas que tienen el pelo hablan de las tenazas que se calentaban en el fuego para que quedaran las ondas en el pelo. Y entonces estamos hablando del cotidiano de estas mujeres. Esa historia que nos antecede y que da cuenta del día a día, de lo que esperaban, de cómo también quisieron permanecer en el tiempo. Hay una segunda imagen que ustedes dirán, una hoja de papel, una hoja de blog, se ve arriba el clip, garabateada más bien, con tinta, mal escritas de pronto, desproporcionados los espacios. Pero si yo les digo que esta es una hoja de blog que se garabateó en una reunión de la Morada, cuando estábamos pensando el programa de talleres a principios de los 90, y la letra y el lápiz es de Margarita Pisano, cambia la historia. Y cuando les cuento que en este esquema lo que se está expresando es una propuesta de formación de talleristas feministas, y entonces en la primera columna está la idea de la relación con el cuerpo. Como cualquier mujer que hacía talleres y que se decía feminista, tenía, según la Margarita Pisano, pero también el equipo que estábamos con ellas, como Olga Grau, como Raquel Olea, Claudia Baratini, pensábamos de que había que pensar cómo se formaba una tallerista feminista, qué tenía que saber. Y lo primero que aparecía entonces era el cuerpo, la relación con el cuerpo. En la segunda columna se habla de las relaciones, y ella parte con madre e hija, como una relación fundacional. Y luego habla de las relaciones laborales, que en el fondo eran las relaciones entre las mujeres en ese momento, y al final habla de las relaciones con los hombres. Y cómo esto, y se fijan, todas tienen la misma bajada hacia lo público. Y la última columna habla de la teoría que una feminista tenía que manejar, y que hablaba del estudio, y eso estábamos intentando. Como cualquier mujer que hiciera talleres en la Casa de la Mujer La Morada, tenía que tener este plan común, hablábamos. Y en esta última columna hablamos de los conceptos que eran fundamentales y claves: el patriarcado, el feminismo, la política, que en ese momento era la política feminista, la cultura, que era la cultura feminista, y la organización. Y abajo dice la especialización feminista y de teoría. Quise mostrar esto que no está todavía en el archivo, porque creo que es un documento histórico. Es un documento histórico porque está del puño y letra de Margarita Pisano, una de mis maestras y otra de las mujeres que amé profundamente, y da cuenta de una preocupación, de una formación, da cuenta de un pensar cómo formarnos, cómo constituirnos en feministas, accediendo a la teoría feminista. Y me pregunto entonces, las mujeres jóvenes guardan estas cosas cuando están pensando, guardan estos elementos que podría decirse de una u otra forma, es el acta de la reunión. ¿Con qué se quedan cuando piensan? ¿Qué guardan? ¿Qué van a dejar para las otras? Y creo que ese es un nudo importante. ¿Cómo estamos guardando nuestra historia hoy día en tiempos de la tecnología, la era digital? Nosotras éramos mujeres de papel. Gran parte de lo que está acogido en la sala Gabriela Mistral tiene ese formato, éramos analógicas. Y entonces lo que está en esa sala era principalmente texto, revistas, boletines, panfletos, que estaban al acceso de todas las mujeres. La única diferencia es que yo las guardé. Pero era factible guardarlas, porque era papel. No eran cajas que durante mucho tiempo estuvieron en alguna bodega, en algún closet, y por ahí hicieron también su Agosto los ratones.
Y fue un desafío guardarlas, pero en el fondo de mi corazón yo las guardaba porque quería que las jóvenes tuvieran la oportunidad de conocer esto. La pregunta es, ¿qué pasa con las jóvenes hoy día y sus documentos, y sus actas, y sus esquemas en las reuniones? ¿Los están guardando? ¿Cómo los guardan? ¿Cómo van a acceder las otras a esto? Hay una tercera imagen que también es un homenaje, otra de mis maestras. Ella es Lucía Invernici Santa Cruz. Fue mi profesora y mi profesora guía, y yo fui su ayudante cuando estudiaba literatura en la Universidad de Chile. Lucía no era feminista, decía ella. Nunca fue a ninguna marcha, ni estuvo en ninguna reunión, ni estuvo en ninguna parte de la efervescencia feminista ochentera. Lucía fue decana de la Facultad de Filosofía, y fue cuando estuvimos juntas en esta relación de maestra y discípula, directora del Departamento de Literatura de la Chile. Sin embargo, Lucía se la jugó siempre. Se la jugó contra la dictadura, se la jugó porque fue ella quien, cuando yo le propuse la loca idea de hacer mi tesis en literatura de mujeres y en teoría feminista, dijo, sí, pero yo no sé nada, pero te acompaño. Si tú me traes la bibliografía, la leemos juntas y hacemos eso. Mi tesis se llama Los espejos ya no son capaces de reflejar, análisis de 9 novelistas chilenas contemporáneas, y fue la primera tesis de literatura de mujeres y de teoría feminista que se hizo en la Universidad de Chile y seguramente en las universidades de la época. Traigo a colación esta foto porque hace unos meses atrás me acordé y sentí una necesidad profunda de tener una foto de la Lucía, foto que no guardé. Y entonces fui a la web, y en la web no encontré nada, solo encontré 2 fotos. Una de esas fotos es esta. Una foto digital, podríamos decir, y que yo enmarqué, y que tengo donde están mis maestros. Con esta foto yo quise decir, Lucía fue súper importante. Lucía fue una gestora, pero fue también una maestra que hizo posible estudiantes como yo, como la Jimena Súa, y muchas otras. Y esas otras también abrieron la puerta de otras, y esas otras de otras. Y eso creo que es muy importante. Y quise traer esta foto porque no había fotos de la Lucía. Y esta foto fue una gestión que hizo Jimena Súa, de alguien que amaba a la Lucía, que era el Pepe, y que le sacó fotos en el último tiempo de su vida. Con esto quiero recalcar lo que decía, la importancia de que podamos guardar lo que tenemos y que le saquemos fotos a las mujeres que admiramos para que podamos decir, ella fue. Esta foto también a mí me permite seguir hablando de lo que yo llamo los peligros de la web. Los peligros de la web frente al patrimonio feminista. Cuando estábamos preparando este foro, viendo el qué texto, se cometió una equivocación y se dijo que yo era gestora de la morada. Yo no fui gestora de la morada, yo soy de la segunda generación después de la gestora, donde estaba la Eliana Largo, estuvo también la Sole Rojas, y muchas otras, la Antonieta Sá, la Julieta Quito. Yo soy de la segunda generación. Y cuando vi eso, mi querida amiga Gloria Salas dijo, oye, pero ¿qué pasa con las verdaderas gestoras? Entonces yo fui a la web y dije, a ver, si yo quisiera buscar quiénes son las gestoras de la morada. Y me di cuenta que en la web no estaba la información. Y entonces uno puede cuestionarse, ¿por qué no está la información si es importante para nosotros? Si hoy día la morada es un mito. Digo, la morada radical, no la actual. Yo creo que hay una diferencia. Esa morada radical que iba por la propia, en el sentido de que no había trabajado con programas estatales de gobiernos neoliberales. ¿Dónde está esa historia?
¿Dónde está esa historia? Esa historia está en las casas de las mujeres, está en los cachureos de las mujeres. Y es importante porque Google tiene una ideología, y a esa ideología no le interesa nuestra historia. Por eso es tan importante que cada una de las que está escuchando y participando de este foro vaya a sus tesoros. Y creo que hoy día tenemos la posibilidad, y por eso estamos en este foro, que se han abierto espacios de la subversión. Y la sala Museo Gabriela Mistral y el Museo y el Archivo Andrés Bello ha sido un espacio de la subversión que nos ha permitido hacer todo este proceso. Y hay otro también muy importante que es el que lidera Emma de Ramón en el Archivo Nacional. Y con eso en el fondo estoy invitando a las mujeres de mi edad y mayores que valoren lo que tienen de este tiempo y puedan entregarlo también, puedan reproducirlo como lo hemos hecho en esta ocasión. Hay que tener esta historia, hay que reconstituir esta historia, no tenemos por qué partir de cero siempre. Y hay una historia hermosa de mujeres valientes. Y creo que eso es muy importante, no confiarnos en Google, no confiarnos en las redes sociales. Cuando las tesis iban a empezar, yo tuve la suerte de ser invitada a la primera acción que creo que se iba a hacer en el Paseo Humada, y era como a las 6 de la mañana. A mí me tincó así, dije, ¡ay, está entretenido esto! Y después, como tengo alma de cachurera, dije, voy a guardar esa primera convocatoria cuando ya las veía en Grecia, veía en Alemania, dije, esa convocatoria ahora sería importante. No la encontré. No pude acceder a esa primera convocatoria. Había pasado ya por las redes. Ya no estaba. Había desaparecido. Me perdí esa historia. Cuidado. En nuestros tiempos de analógica era más fácil guardar, era más fácil archivar y dejar para la historia, para las mujeres, para las que iban a venir, para mis nietas, para mis sobrinas. Hoy día todo pasa y la web no deja nada. Hagan el esfuerzo, es la recomendación. Desde lo profundo de mi corazón, hagan el esfuerzo. ¿Qué van a guardar? ¿Qué va a quedar de sus reuniones? ¿Qué va a quedar de sus reflexiones? ¿Qué va a quedar de sus elaboraciones en los ratos en que están juntas? ¿Qué dejan? ¿Qué van a poder decir las otras, las que hoy día tienen 10 años, 8, 9, 11? ¿Qué queda para mis nietas? Para la Emilia, para la Celeste, para la Ananda. ¿Qué queda para ellas? Es una responsabilidad importante y hay que tener cuidado. Yo prefiero hablar de los peligros de la web. Cuando con la Ale Araya estábamos pensando en esta exposición que está a disposición de todos, ojalá cuando ya la pandemia se levante, queríamos ver distintas épocas y entonces pensamos en las mujeres del Mayo Feminista y las convocamos, se convocaron a estas mujeres y nos llegaron con mucho porque todo era digital. Cuidado, es importante guardar porque el neoliberalismo nos quiere y el patriarcado nos quiere sin historia. Cuando tenemos historia, tenemos identidad. Y cuando tenemos identidad, no necesitamos llenarnos de cosas para tener identidad. Por eso el sistema no guarda, por eso no queda, por eso todo pasa. Las feministas estamos acostumbradas a la subversión y a la rebeldía. Así que esa es la invitación. A ver, yo hago la pregunta, devuelvo la pregunta, ¿qué van a guardar ustedes? ¿Qué guardan las mujeres jóvenes? ¿Con qué se van a quedar? ¿Qué van a dejar para las que sigan? Eso es lo que quería decir. Muchas gracias y es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Muchas gracias. Muy, muy inspirador, o sea, guardar un documento un garabateo que hizo la Margarita Pisano sin saber lo que vendría y tener esa intuición quizás archivera de saber qué es lo que va a trascender y qué no va a trascender. No sé, nos llama igual a preguntarnos qué vamos a
a guardar hoy. Pienso que la conservación digital en ese sentido, lo que tú bien decías al respecto de tantos afiches y tantas fotografías que quedan en redes sociales y luego es inmaterial, no se puede guardar, queda como el recuerdo, no sé, en ese sentido quizás habría que volver a guardar los registros del pensamiento, como dijiste tú. Y también a veces como mujer que se auto boicotea, ¿no? Dice, ¿para qué voy a guardar esto? Es que es un garabato y lo botas y después dices, ¿dónde dejé esta agenda que tenía esta idea, que era la idea que llevaba toda mi vida buscando? ¿No? Es un gran ejercicio el archivar las cosas, yo creo, para todas las mujeres, darnos cuenta de que tenemos capacidad de crear eh, registro y en ese sentido de generar un archivo y poder historizar nuestra propia historia es un pensamiento que tiene que acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Me encanta a mí escuchar el feminismo noventero, el feminismo que se aleja quizás un poco más de las masas, ¿no? Porque en los últimos años hemos vivido un proceso de masividad de un pensamiento feminista, sin embargo, se ha perdido profundidad, siento yo. Y el volver a la historia nos hace darnos cuenta de que hay ciertas conversaciones que ya se tuvieron, ciertas discusiones y ciertas cuestiones que ya se avanzaron, y es tan rico sentir que otras ya pensaron cosas que tú, te da como un sentimiento de compañerismo, ¿no? Siento yo, por lo menos a mí me hace sentido. Espero que a las otras también le haga sentido leer y escuchar a otras que pensaron lo mismo que tú en otro tiempo. Es como, wow, incluso en otros territorios. Que se dieron la Vamos, pega y que se dieron la pega de escribirlo, están los textos, está el conocimiento feminista, está. Así que hay que ponerse a leer también. es verdad, estoy muy de acuerdo. Yo he presenciado hartos foros de chiquillas más jóvenes, que me encanta que todo el mundo ahora se diga feminista, me fascina, creo que por ahí no va la cosa, pero también he escuchado, es como, las feministas no han escrito de esto, y las feministas no han escrito de esto otro, y con una liviandad que es como, ¡oh! Dios mío, qué mal nos ha hecho esta idea de la era de la información, de que aparentemente todo está ahí, pero la verdad es que no está tan ahí, no es así. Es una ilusión, ¿no? Como una ilusión de que vivimos también en un mundo más inclusivo mientras el racismo se va desbordando, la homofobia, la xenofobia, pero aparentemente estamos avanzando hacia un pensamiento más moderno, y son tantas contradicciones, ¿no? Vamos a pasar a la segunda parte, al abordaje de los documentos bajo parámetros de conservación. Vamos a la cosa dura. Vamos a conocer algunos materiales de cuando llegan al laboratorio, algunas acciones de conservación, el resultado final de las colecciones y algunas singularidades que vamos a encontrar en algunos documentos y que nos van a permitir, ¿cierto?, configurar una historia. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Alejandra. Es imposible no escucharla sin emocionarse con sus palabras. Eh, Creo que con esto refuerza lo importante que es para nosotras como equipo de conservación haber trabajado y seguir trabajando con los materiales de ella. Es de verdad un honor. Y bueno, dentro de esta emoción que nos dejó la Ale Farías, tenemos que ir a la parte que nos convoca a nosotras por lo menos, que es en el tema de conservación. Estamos súper contentas de estar en este momento aquí pudiendo conversar con ustedes y dar nuestro punto de vista de las cosas. Y bueno, en primer lugar, y dada la importancia del tema de hoy, queremos comenzar visibilizando el trabajo de dos compañeras que formaron parte de la Sala Museo Gabriela Mistral. La Sala Museo Gabriela Mistral, prácticamente el trabajo ha sido a pulso por mujeres y en el área de conservación ha sido así también. Entonces, en primer lugar, queremos visibilizar el trabajo de la Mariana Vidangosi, que fue la primera conservadora a cargo de la Sala Museo y fue quien sentó de forma muy profesional
y con mucho cariño los pilares de la conservación en este espacio. Y en segundo lugar también queremos mencionar a Catalina Salvo, que también fue conservadora de la Sala Museo Gabriela Mistral, que nos dejó en septiembre del año pasado, y ella continuó con el trabajo de Mariana y además dio su propia impronta personal. Nosotras consideramos que es importante mostrar cómo el trabajo de la Sala Museo se ha gestado desde las mujeres y cómo hasta hoy seguimos aprendiendo de todos esos procesos y de todo lo que ellas nos dejaron. Ahora yendo así ya más al hueso con nuestro tema, nosotras hemos pensado que es importante conducir esta parte del foro de un modo más cronológico, contando en qué contexto llega al área de conservación y patrimonio este material perteneciente a la Alejandra, contar qué se hizo con él, por qué tipo de intervenciones pasó y finalmente en qué condiciones quedó. Pero si bien este proceso que paso a describir tiene mucho de técnico y es lo que probablemente, y de hecho se hace en muchos laboratorios y en muchos talleres de conservación, la idea de este foro justamente es sumar la impronta que nosotras tenemos como equipo de mujeres que trabajan con el patrimonio, como mujeres que más allá del desempeño de una disciplina dentro de una institucionalidad, también desarrollan un pensamiento crítico respecto de lo que trabajamos. Y obviamente sumamos las diferentes sensibilidades que tenemos en torno a las piezas, a su procedencia y a lo que nosotras mismas consideramos como patrimonio o patrimonializable. Bueno, para partir, les podemos contar a todas las personas que nos están viendo que de las muchas conversaciones que hemos tenido como compañeras y colegas, siempre hemos podido llegar como a la conclusión de que los materiales hablan de sí mismos, ¿ya? Cuentan a través de sus estados, de sus deterioros y de las huellas de uso, su propia historia de vida. Esta visión aguda se va desarrollando a medida que nosotras vamos experimentando constantemente con estos diferentes materiales. Y para pensar mejor este concepto de que los materiales hablan de sí mismos, voy a dar así como un ejemplo muy pequeño. En el caso de una guitarra va a ser súper evidente la forma en que se usaba, porque si realmente era una pieza valorada y era necesaria para su dueño, posiblemente en el mástil de los dedos, en el mástil los dedos de esa persona van a estar marcados, y eso se va a distinguir por manchas de color grisáceas que van a quedar adheridas a los poros de la madera. Eso que yo menciono es lisa y llanamente la grasa, el sudor de los dedos. Y eso ya nos muestra de que hubo un uso, y cuando está muy marcado el dedo en el mástil es porque hubo muchísimo uso. En cambio, cuando nosotros vemos una guitarra que está muy limpia o que en verdad tiene unas manchas que son ajenas al uso normal que debería tener, o inclusive algunas roturas, nos logramos dar cuenta como de ese dejo como de abandono, como que de repente no era tan importante, ¿ya? En este caso, y pensando que los materiales hablan de sí mismos, en el caso de los materiales de la Ale Farías, nosotros logramos evidenciar desde el momento en que llegó es que, había un uso de ese material, y además se notaba un afecto y una preocupación por esos materiales. Iba muy determinado en la forma en que llegaron las revistas, las boletinas y los periódicos, además de las marcas personales. Había como un uso y un abuso y un disfrute de todo, de cada uno de los materiales, ¿ya? Contextualizando la llegada de este material al archivo, bueno, este conjunto llegó en marzo del 2019, llegó en 2 partidas. Ambas llegaron dentro de bolsas plásticas, eran como estas típicas bolsas en donde vienen los cobertores de cama, una cosa así. Y tanto las bolsas como los materiales venían con una cantidad de polvo estancado en algunas zonas, lo que inmediatamente a nosotras en la experiencia nos sugiere que el conjunto quedó sin moverse en algún lugar durante un tiempo, o siempre estuvo ahí como en un mismo espacio. Y además, como las bolsas igual no estaban selladas, también había un poco de este polvo en las revistas, ¿ya? Los materiales venían con dobleces, lo típico que ocurre cuando los periódicos, por ejemplo, se les dobla por la mitad como para ahorrar espacio,
pero también en el caso de las boletinas y las revistas se observaba mucha abrasión en los bordes de los lomos y los cantos, además de dobleces en las puntas. Y estas observaciones y este desgaste es como muy frecuente cuando los materiales se ojean, se usan mucho, ¿ya? También habían marcas de bolígrafo, habían clip metálicos, etc. Todas estas observaciones que nosotros vamos colocando en una ficha de diagnóstico interna que maneja el laboratorio, son las que al final nos hacen creer que efectivamente hay un cuidado hacia ese material, hay un afecto o un reconocimiento de la importancia de esos materiales. Y aquí, Loli, dime. ¿qué cosas son marcas de abrasión? ¿Perdón? ¿Marcas de abrasión? ¿Qué son las marcas de abrasión? Las marcas de abrasión son las marcas que se hacen, por ejemplo, en una, ya supongamos que este es un libro, y acá esta parte del lomo o del canto, que es donde se abre, y de repente con el uso, al tomarlo mucho o al moverlo, al sacarlo y al colocarlo de algún mueble, por ejemplo, o cualquier tipo de roce que se genere producto de que se esté moviendo de un lado a otro, va generando como esas marcas. Por ejemplo, en un libro la abrasión es súper visible porque si el libro tiene un color del lomo que es rojo, probablemente en las partes donde van a haber marcas de abrasión hay un desgaste del color. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Bueno, retomando lo que les mencionaba, en base a esto que les comentaba del uso de los materiales, también hay una segunda reflexión que nosotras como equipo hemos hecho, y es que las personas conservan y restauran implícitamente y tal vez de modo poco ortodoxo sus materiales, que son valiosos, pero al fin y al cabo lo hacen. Entonces, ejemplo, cuando las personas pegan con una cinta adhesiva la tapa de un libro, pegarlo con cinta adhesiva no es correcto porque le hace daño al material, ¿ya? Pero el gesto es como una especie de protoconservación, restauración, y en el fondo denota que hay un cuidado, una necesidad de proteger y de evitar que el material se siga dañando, ¿ya? Yo les voy a mostrar así como unas imágenes que tenemos del material de la Alejandra cuando llegó y todo el proceso que se hizo de trabajo con él. Se los voy a mostrar enseguida. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Se ve. Perfectamente. Entonces, les voy a mostrar acá. Bueno, lo primero que ustedes ven acá, esta es como es una tabla que concentra las dos tandas de entregas de materiales de Alejandra, que fueron las que yo les comenté que se hizo en marzo del 2019. Si ahí lo pueden ver así como a grandes rasgos, lo que más se ve con predominancia es la presencia de revistas, también hay una fotografía, hay libros, carpetas, etcétera, ¿ya? Ahí está como todo el detalle del material cuando llegó, y que eso, obviamente, inventariar este material es relevante justamente para controlar estos documentos, que no se pierdan y saber específicamente qué es lo que se tiene en el archivo. Y aquí les muestro les puedo mostrar algunos materiales de la Alejandra. Por ejemplo, aquí están las revistas Mujer Fempress. Sí, a mí me gustaría aclarar que de todos los demás hay uno solo, y de esta hay 17 revistas. Sí. Y tengo más todavía. Y es porque en ese tiempo yo trabajaba con la Vicky Quevedo y transformábamos en audio, en formato radial, las revistas. Por eso hay más. También dan cuenta de eso. Y eran en épocas donde había muchos medios de comunicación de mujeres. Yo creo que nunca hubo tantos medios de comunicación de mujeres. Sí, bueno, de hecho, eso justamente iba a mencionar. Ustedes habían visto, bueno, en la Mujer Fempress eran como 17 revistas aproximadamente, que yo les muestro como las más representativas. En la típica foto que se saca cuando se hace la ficha de conservación, que se saca la foto del material por anverso y por reverso, pero aquí yo les muestro la foto de anverso, que era como lo que más nos interesaba mostrarles. Ahí
se ven otros materiales como la revista Conspirando, Voces que se levantan, las marcas ahí, los post-it que ustedes ven ahí encima. Si no me equivoco, recuerdo que era de un ejercicio que había hecho la misma Ale con Alejandra Araya, en que empezaron como a contextualizar y ordenar un poco estos materiales. Entonces nosotros al menos cuando les sacamos la foto, lo dejamos, y obviamente ya después en el proceso de conservación, cuando les hicimos las carpetas, que es lo que vamos a ver más adelante, las sacamos ahí por un tema obvio de que esos post-it tienen un adhesivo que es muy ácido y no es bueno para el papel, pero los dejamos ahí encima de las carpetas que resguardan este material, ¿ya? Acá también lo que vemos es la chapita que llegó del 7º encuentro de feministas de Latinoamérica. Aquí también se ve la foto de anverso y de reverso, en donde en la foto de reverso vemos un envejecimiento del plástico en este caso. Esta es una chapa del año 96, si no me equivoco. Y además acá al lado vemos este panfleto que está impreso por ambos lados, ¿ya? Que es súper lindo. Yo creo que es uno de los materiales que más nos gustaron cuando empezamos a revisar los materiales de la Alejandra. Me gustaría aclarar que la chapita, que es de un encuentro feminista, las organizaciones eran bien complejas, eran bien peleadas. Sin embargo, cuando se decidió poner la foto de la Julieta, fue unánime. Y eso yo creo que fue bien importante. Y respecto al panfleto, el panfleto fue hecho porque yo en ese tiempo estaba trabajando era coordinadora del programa de talleres de la Morada, y por lo tanto, como tenía estudiado literatura, era como parte del equipo de texto. Y llegó la Pisana y me dijo, necesitamos un panfleto ahora ya. Y un texto, necesitamos un texto para un panfleto. Que sea algo así como un conjuro, que sea algo como una brujería. Y en ese minuto se me ocurrió hacer eso, y se lo pasé, y ahí fueron al tiro y lo reprodujeron, y entonces era para una manifestación que había en una plaza, y etcétera. Yo tuve el gusto después de saber que, después de varios años, que uno de esos panfletos se lo había llevado una feminista peruana y se había ido al Perú, y con ese texto se había abierto un encuentro feminista en Lima, donde todas las mujeres coreaban eso, y eso para mí fue una emoción muy grande. Así que uno no sabe lo que pasa con los panfletos, vivan los panfletos, que ahora se llaman flyers. Sí, ahí imagínate, nos damos cuenta, ya lo que tú nos comentas es un registro histórico de cómo, de la dimensión que llegó a alcanzar este panfleto. Bueno, este panfleto también está en la exposición Mujeres Públicas. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que estoy mostrando son las carpetas que tenía Alejandra. Algunas de estas carpetas tenían contenido adentro y otras estaban vacías. Y aquí en esta imagen podemos ver los materiales que están dentro de alguna de estas carpetas, y que más que nada eran boletinas, algunos documentos como tipo acta, algunos afiches, panfletos también, etcétera. Y por último acá están estos como libros, bueno, nosotros los llamamos libros, en general son materiales que son de más de 100 páginas, están encuadernados en este sistema así como espirales, y en general, si se dan cuenta, tienen como lo propio tienen lo propio de su condición de papel y de las degradaciones propias del papel, pero igual están en buenas condiciones. Nosotros aquí lo que colocamos fue un breve resumen de Pero, ¿puedo algunas... decir algo? ¿Puedo ¿Sí? decir algo? Esas carpetas que mostraste antes, como tú ¿Ya? decías, hay carpetas que tienen cosas y otras que no. Las que tienen cosas tienen el programa, tienen el plano, tienen incluso el menú, tienen la ficha de inscripción. Y cuando yo las guardé, las guardé pensando en las mujeres que iban a venir, para que se imaginaran cómo eran esos encuentros donde habían 250, 500, y creo que hasta 1000 mujeres en uno de los encuentros. De nuevo hago la pregunta, ¿qué están guardando las jóvenes? Sí, yo creo que esa pregunta va a quedar ahí resonando, esperamos que sí. Bueno,
Lo que les comentaba acá en el caso de los deterioros que nosotros vimos en el material, bueno, lo típico, por ejemplo, acá el caso del material que estaba dentro de la carpeta, el amarillamiento. Si se dan cuenta ahí el amarillamiento se ve en los bordes, y eso ocurre porque, bueno, todos estos papeles que son de pasta mecánica, que es un papel de mala calidad porque en verdad está como lleno de químicos, en algún momento ya se vuelven cada vez más ácidos. Entonces aquí lo que tiene que haber pasado es que había otro papel encima de esta hoja y fue traspasando la acidez de un papel a otro, generando este amarillamiento. Esto es súper frecuente en el papel. Acá abajo vemos lo que preguntaba Andy, vemos como un rastro de lo que sería como la abrasión, el debilitamiento de la fibra y la suciedad, y eso en el caso es una carpeta. Entonces ahí se nota, o nosotros logramos como pensar que tal vez el hecho de estar tomando la carpeta, trasladándola, moviéndola, tocándola, todo eso hace que se genere esas marcas y además esa suciedad. En el caso de este periódico, lo que vemos, bueno, era el doblez que yo les explicaba, y si uno al tacto toca ese doblez, se siente el debilitamiento de la fibra del papel. Eso es peligroso en el sentido de que en un tiempo más, ya a medida que este papel ya va siendo cada vez más ácido y más friable, uno lo toca y ese debilitamiento podría provocar que se rompiera ese papel. Después vemos arriba lo que es el ataque biológico, que vimos ahí esas marcas que nos parecen que son de una mordida de un ratón, que también es bien frecuente eso. Y por último, daños en el papel por elementos ajenos, que aquí en este caso los corchetes. Obviamente hay muchas revistas o boletines que se encuadernaban con este sistema de corchete, y el corchete en verdad lo que pasa es que con el paso del tiempo se va oxidando, entonces esa oxidación va tocando al papel, se va degradando ahí alrededor y en la parte donde está el orificio. Aquí afortunadamente no había como mayor daño en los orificios, pero sí los corchetes estaban un poco oxidados, ¿ya? Y acá lo que vemos es como ya el resultado, por decirlo así, de todo el trabajo de conservación, que fue más que nada colocarlo en carpetas, crear en carpetas, si se dan cuenta son carpetas hechas al tamaño de los materiales, de cada uno de los materiales de la Alejandra, carpetas libres de ácido. Los documentos que estaban dentro de las carpetas de estos encuentros, nosotros les hicimos como un interfoliado con papel diamante, y los materiales también, las hojas, viendo también los tipos de papel que habían, como que les hicimos este interfoliado y esta separación por medio de estas carpetas. En el caso de la fotografía que aparece ahí, que también está en la exposición, en tamaño grande, ampliado, también le hicimos una carpeta de conservación con passepartout y todo como siempre libre de ácido. Ahí, por ejemplo, ya vemos como una intervención más profunda, que esto era como un faltante que había en el papel, rellenamos ese faltante con papel japonés y después hicimos la reintegración cromática. Y por último, vemos la forma en que hoy en día están los materiales de la Alejandra, o sea, pasaron desde esta condición de estar en las bolsas hasta esta condición en que están en estas cajas, que son hechas por Cristian Castro, que es el encuadernador del archivo. Estas cajas son de tipo archivo, libres de ácido, con todos los criterios de conservación necesarios para que se mantengan bien, y lo que mostramos ahí en la foto es una parte solamente de los materiales, porque son más cajas. Eso. Voy a dejar de compartir por un momento. Entonces, cuando nosotros planteamos esta idea de conservación de los materiales, claro, pensamos que es un conjunto de materiales que están de forma provisoria en el archivo, que van a volver a su lugar de origen y ¿por qué no? Podrían perfectamente itinerar. Entonces la idea era llegar a una propuesta práctica que además facilitara la organización y el resguardo en el hogar de Alejandra. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué se hizo? Se limpiaron las tapas mediante la acción mecánica y en algunos casos húmeda, se retiraron las grapas metálicas y se sustituyeron por costuras simples, los pliegues y los dobleces fueron alisados aplicando peso y humedad localizada y controlada, se unieron los rasgados, se trataron los faltantes, la fotografía se limpió por el reverso y se le hizo
la carpeta de conservación, la chapa se limpió también, se trató el alfiler para protegerlo de la oxidación, y finalmente todo esto que ustedes vieron que fue las carpetas de conservación y caja, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ver este recorrido cronológico desde el diagnóstico, la acción de conservación y restauración hasta el resultado final, que es cuando ves el material estable y bien resguardado, que en breve va a volver a su lugar de origen, nos hace plantearnos un tercer cuestionamiento. Y es que, si bien hay acciones que son propias de la conservadora, y que tienen un conocimiento científico de protocolos y acciones que son muy bien pensadas y bajo ciertas normas o criterios, también hay acciones que son sencillas y que se pueden realizar desde quienes atesoran estos materiales. Al haber un afecto comprometido en ese objeto o ese sentido de pertenencia, y hay una intención de querer cuidar, de querer conservar, es que nosotros pensamos como equipo que los colectivos, las mujeres, pueden perfectamente ser partícipes y gestoras activas de la conservación y resguardo de lo que atesoran, sin duda. Bueno, pero como yo les mencioné, estos materiales no solamente pasaron por el laboratorio y hoy en día están resguardados en el depósito, sino que también se seleccionaron los más representativos y hoy están presentes en la exposición. Entonces ahora le doy la palabra a mi colega Cateín, quien es la conservadora de la Sala Museo Gabriela Mistral y quien se ha hecho cargo del cuidado de estos materiales y les va a contar un poco más sobre esto. Gracias, Lore. Con respecto a la labor de conservación y restauración, no solo responde como a la estabilización del material de un objeto en un contexto de exposición, sino que también está pensado en el regreso al lugar de origen, como dice Lore, en este caso Alejandra. Se entiende que el material tiene un valor súper histórico e importante, pues es un vestigio que queda en el presente sobre lo que significó el movimiento feminista entre los años 80 y 90. Es interesante también mencionar que entre las boletinas que hay en la colección de Alejandra Farías destacan artículos y escritos que reflejan curiosamente las mismas inquietudes que hoy tenemos dentro del movimiento. Es por esto que surge también la necesidad de que este material sea parte de la exposición de las vitrinas de Sala Museo, ya que además su vinculación es directamente con la línea crítica de la exposición Mujeres Públicas. Se realizó una selección importante de revistas, carpetas, boletinas y objetos para su montaje. Se tomó la decisión de ponerlas en la vitrina del lado oeste de Sala Museo, y en este caso es Alejandra Araya quien determina el orden y posición de estos materiales como directora del Archivo Central Andrés Bello. Con respecto ya como a los datos más técnicos de conservación preventiva, podemos señalar, por ejemplo, que la sala cuenta con un sistema de climatización en base a aire acondicionado, en el cual mantiene la temperatura en 18 grados Celsius durante todo el año. La humedad relativa, por su parte, es de alrededor de 45% y se controla a través de 3 deshumidificadores que se encuentran puestos en puntos estratégicos alrededor de la sala. Por otro lado, las vitrinas también cuentan con limpiezas periódicas dentro y fuera, al igual que la conservación de las piezas los días lunes, que son los días que está cerrado el museo, asegurando de todas formas las condiciones idóneas para mantener la estabilidad de este material. Además, las vitrinas cuentan con iluminación LED y ventilaciones internas. La apertura de ellas también es con llave Allen, sumando un poco más como a su seguridad. Y en el caso de los ventanales, estos poseen filtros UV para sumar de nuevo a esta protección como total de Sala Museo. Ahora volviendo un poco al proceso de montaje de la colección de Alejandra, una vez que ya tenemos entonces las vitrinas, tenemos el material seleccionado y su disposición, procedemos al proceso de la creación de los soportes. Estos soportes se hicieron de forma ajustada a las características particulares de cada objeto, y curiosamente en el proceso de creación participó casi todo el archivo central, en las mujeres principalmente, hablando también como de un trabajo multidisciplinario. Con respecto a estos criterios de tratamiento y de conservación, se pueden hablar de 2 piezas que son más icónicas. La primera es la piocha del 7º Encuentro Feminista Latinoamericano del Caribe de 1996, que mostró Loreto, donde en ella se le realizó un contenedor con base de Tafón, cubierto por Tyvek calado, manteniendo las dimensiones del objeto,
Y en la tapa, perdón, se le hizo una ventanilla con mylar para poder ver el interior de ella sin la necesidad de esta manipulación extrema. En este caso, el diseño de este contenedor está pensado para dos instancias distintas. La primera es cubrir como las instancias de exposición dentro de la sala museo, y la otra es cuando vuelva a manos de su dueña. El segundo es el panfleto impreso por ambas caras, que por suerte habían 2 copias de ella, así que se colocaron en un soporte de cartón forrado con papel Cialux, que es un papel que se usa en encuadernación debido a su estabilidad, y este soporte se le realizó un passepartout de 2 ventanas para poder ver ambos lados del mismo documento. Sabemos que mencionar estos aspectos como más técnicos hacen ver súper lejana la posibilidad de que las mujeres o colectivas sean partícipes de la protección y la colección de sus propios patrimonios. Sin embargo, podemos señalar que hay acciones que son súper simples, sencillas y económicas que podemos hacer desde la casa. Por ejemplo, puede ser como guardar las cosas en carpetas que cierren en el fondo la opción de que puedan ser dañados los documentos o contenedores idóneos. También, por otro lado, fijarnos en las condiciones en las que se encuentran guardados. Por ejemplo, evitar la exposición directa a la luz del sol o alejarlos de las fuentes de humedad. Y lo más importante siempre es manipular estos documentos siempre con las manos limpias. En el fondo, como se dan cuenta, son pequeñas acciones de cuidado que cualquiera puede hacer. En este punto creemos que el patrimonio no solo es el que se muestra en las vitrinas, sino que también existen estos patrimonios más personales o colectivos y son tan valiosos y significativos para nosotros. Por lo tanto, son igual de merecedores también de ser conservados, igual que una pieza de un museo. En este caso, el patrimonio feminista de Alejandra, sus objetos son documentos que hablan de un proceso súper importante de empoderamiento de mujeres. Por lo tanto, conservarlos inclusive es hasta un gesto político, que no solamente los profesionales podemos hacer, sino todos. Yo creo que con este tipo de reflexión doy paso como a la profundización de lo que sentimos como conservadoras, como funcionarias y sobre todo como mujeres. Es en específico qué postura debemos tomar en frente a estos archivos como personales o feministas y cuál debería ser nuestro aporte desde una mirada crítica a nuestra propia disciplina. Ahora Marcela desarrollará un poco más las reflexiones respecto a estos temas que estamos comentando. Muchas gracias, Catherine. Bueno, más que nada, gracias a todas las personas que están mirando en estos momentos. Es muy emocionante de parte de nosotras comentar este foro y poder dar a conocer también toda nuestra iniciativa. ¿Ya? Bueno, comentando, bueno, gracias a lo que comentó mi compañera Catherine, hace un contexto a la importancia de este archivo personal, que en el fondo está guardando historia y valga la redundancia, contextos, ¿ya? Que estos se pueden asociar a un quehacer político. Entonces, para que esta historia se mantenga en sí, el caso del resguardo de los documentos se hace esencial, ¿ya? En cuanto a las materialidades del archivo personal de Alejandra Farías, al momento de la desinfección, esto fue bien curioso, la verdad, porque yo estaba con Alejandra en el laboratorio y realmente me di cuenta de que me llegaron estos documentos y dije, ¡oh! Son los del séptimo encuentro de Latinoamérica y del Caribe, ¡ah! Y quedé impactada. Entonces, como que los comentamos a la vez y fue como, oh, qué interesante. Entonces, era como que desinfectaba y leía. Entonces, fue muy, muy interesante, muy en torno a las reflexiones, ya de investigaciones también en torno al biodeterioro que tenían, por ejemplo, en los documentos que también hacen referencia a la manipulación, también al resguardo, y eso es bien interesante también, porque también le dan contexto y también lo contextualiza, valga la redundancia, en la historia, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, cuando me encontré con estos documentos y vi esta curiosidad en cómo abordar las temáticas, las ponencias y reflexiones que se dan en torno a preguntas que hasta el día de hoy están encabidas en el movimiento feminista, me llevó a esta conversación con Alejandra, que fue en el laboratorio, sobre el encuentro en sí, y porque en el fondo uno, no sé, por ejemplo, en esta era digital, puede encontrar uno que otro video en YouTube del encuentro, ¿ya? Pero no puede entender, por ejemplo, como los contextos en sí
sobre todo en Chile del año 96, que aún era penalizado ser lesbiana en ese entonces, ¿ya? Asimismo, la importancia de la conservación preventiva en el fondo aborda el cuidado de los documentos, porque estos documentos, la idea es que se mantengan en el tiempo y que se extiendan hacia un futuro, ¿ya? Entonces, y también así para poder entender el contexto a nivel político y sociocultural de los feminismos anteriores, y que a través de esto también pueden abordarse temáticas que hasta el día de hoy se critican, como lo es la crítica a la institucionalidad, por ejemplo, ¿ya? Algo importante también de rescatar son las reflexiones de Alejandra en cuanto a situaciones que se pueden aplicar al contexto actual y proceso político de activismo actual igual, ¿ya? Dentro de estas situaciones, por ejemplo, podemos reflexionar en torno a cómo accedemos a la información, que es una pregunta que hizo Alejandra, que es ¿cómo es lo que estamos guardando? ¿Qué es lo que estamos guardando? ¿Cómo estamos guardando nuestra historia? ¿Y qué va a quedar? ¿Ya? Eso es importante también entenderlo, porque en el fondo también tenemos que entender en cómo nosotras accedemos a la información y quiénes manejan esa información. Por ejemplo, el uso de redes sociales, lo que compartimos en redes sociales y cómo en el fondo la hegemonía digital está utilizando nuestros datos, ¿ya? Entonces, por esta razón, la historia de los procesos colectivos se pueden perder en la era digital. Y por último, a partir de la recuperación de estos archivos y de las estrategias utilizadas de las ancestras y hacia más adelante también de las antiguas compañeras, como parte de la historia y procesos colectivos, nosotras exponemos una nueva forma del hacer y del sentir como parte de un proceso colectivo y político. Por lo tanto, reflexionamos en torno a la práctica del recuperar. Y en este caso, el acto de conservación y restauración se reivindica como un acto subversivo ante la recuperación de las memorias de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Oye, qué documentos más importantes tiene la Ale Farías. Nos compartió, no sé si a mí me emociona mucho ver ese documento, no sé si aquellas y aquellas que nos acompañan están al tanto de que este séptimo encuentro feminista fue el famoso encuentro del 97 que produjo la ruptura para algunas y para otras que consolidó lo que ya se venía gestando hace tiempo, que era la separación entre las feministas autónomas y las feministas más institucionales, ¿no? Que cada movimiento de resistencia tiene sus debates y por qué no el de nosotros también. A mí me gustaría decir también de que lo que hay en la sala museo, bueno, obviamente este foro intenta decir vayan. Hay ahí un montón, no solo por las cosas que me pertenecieron, siento que ya no me pertenecen, que pertenecen a las mujeres jóvenes. Hay otras cosas de mujeres de todavía de generaciones anteriores, así que ahí hay un tremendo tesoro. Eso por una parte, y por otra parte también decir que lo que se seleccionó ahí es una parte de lo que tengo. Tengo para mí uno de los tesoros más grandes y que son los programas de talleres de la Morada. Programas de talleres donde está la convocatoria que hacía Julieta Kitwood y Vicky Quevedo, por ejemplo, o que hacía la Soledad Roja. Y que hacían tantas otras que en este minuto de emoción se me olvidan los nombres, pero está todo ese otro patrimonio donde están los objetivos, el tiempo que iba a durar, después están las evaluaciones, qué pasó con las participantes, y eso también creo que es bien importante. Con eso trabajamos en el taller que se hizo al alero de la sala Gabriela Mistral, que tuve la suerte de poder facilitar con las mujeres que formaron parte del Mayo Feminista. Y fue un encuentro también muy importante entre generaciones. Por eso decía a las mujeres jóvenes que nos devolvieron la esperanza y las que están acá son parte de esas mujeres. Ay, qué lindo y emocionante todo. Hace tiempo no sentía esto, la pandemia como que me había quitado las posibilidades de este sentir feminista de estar en conexión. Bueno, esto todavía no se acaba. Vamos a escuchar ahora a Catherine, quien nos tiene que contar unas cositas.
Sí, quiero hacer como una reflexión final. Más que nada, quisiera como insistir en que este foro evidencia la importancia como de romper con las colonialidades del saber en base a esto que es la normalización de la imposición del conocimiento científico de forma vertical y empezar, creo, ya como conectarnos realmente con la comunidad a la que nosotras servimos como profesionales y empezar a hacer como un cambio de paradigma. Y para eso creo que es necesario empezar a validar o revalidar los patrimonios que no son oficiales. Ahí la clave también es tener estos momentos como de reflexión, de conversación, de traspaso de conocimiento, pero nunca de imposición, sino construido en conjunto. Y dar de esta forma también las herramientas como para la autonomía de colectivos feministas o cualquier persona en general que quiera hacerse cargo de la preservación de sus tesoros o sus mal llamados cachureos a veces. Eso. Sí, a mí me gustaría recalcar lo que dicen las compañeras acá. Este es un gesto político, claramente un gesto político. Y ese es el llamado que estamos haciendo, a que las mujeres que hoy día están haciendo feminismo se den cuenta que esta es parte de la militancia, de la política feminista, de transformar lo privado en público y lo público en privado. Sí. Bueno, Alejandra mencionaba lo que era este tema del gesto político, que es lo que nosotros estamos de acuerdo y es lo que hemos estado reforzando en todo este foro. Y por lo mismo, ya a modo de conclusión, a mí me toca, en representación de mis compañeras, dar como esta especie de declaración de principios, como conservadoras, al final de todo de todo lo que hemos concluido, de todo lo que hemos aprendido, de lo que sin duda vamos a seguir aprendiendo y de lo que de verdad de todo corazón esperamos poder reflexionar con otras mujeres que trabajen con el patrimonio, con otras mujeres que también están participando en colectivos. Para nosotras es un desafío y es un honor también poder usar este espacio para hablar sobre feminismo, sobre nuestra profesión y sobre lo que nosotras vivenciamos como mujeres, porque a veces hemos sentido que hoy de repente hablar de feminismo es una acción que pareciera estar como reservada a quienes tienen como estudios de género o a quienes ejercen profesiones afines, y quizás precisamente esta dinámica que se da sobre todo en entornos más intelectuales o institucionales, nos hace pensar que en verdad el feminismo y todas nuestras luchas se pueden pensar, reflexionar y hacer desde todas las trincheras y desde nosotras, desde todas nosotras con nuestras complejidades, características, etc. Nosotras creemos, de verdad, muy firmemente, que es imposible o muy difícil hacer una separación total de lo que somos como mujeres y de lo que desarrollamos en el ámbito laboral como conservadoras. De alguna forma, este equipo, la Marce, la Katy y yo, hemos llevado lo personal hacia la acción en el día a día en el trabajo, lo que está fuertemente marcado en nuestra postura frente a la exposición. Entonces, ¿en qué aspectos, por ejemplo? Para nosotras, cada pieza nueva que entra a la exposición es fruto de una lucha, e independiente de su materialidad o procedencia, tiene el mismo valor para nosotras y lo tratamos desde el comienzo. Entonces, toda esta dinámica que nosotros les hablábamos del diagnóstico, la conservación, la restauración, el montaje, e inclusive algo que a mí se me olvidó mencionar, el tremendo trabajo de Marcela como nuestra biotecnóloga, que ha llevado el tema de la desinfección de los materiales para evitar justamente que estén más deteriorados y también impedir que generen un daño a las personas que los manipulen en el caso de que tuviera hongos o cosas así. Ha sido brillante en cuanto a que ella ha buscado investigaciones y ha tratado de desarrollar su propio camino trabajando, por ejemplo, con aceites esenciales. Ese trabajo que se hizo de desinfección con aceites esenciales, la Marcela, los materiales de la Alejandra Faría fueron como los primeros que pasaron por ese proceso. Entonces, a lo que vamos en el fondo es que sea cual sea el material y de donde sea que venga, para nosotros es el fruto de una lucha y por lo tanto tiene que ser tratado con la dignidad y el respeto que merece. En segundo lugar,
nosotras hemos tomado como la postura de que en las ceremonias de ingreso de una pieza a la exposición, nosotras hemos decidido preparar el espacio bajo los parámetros de conservación, pero finalmente la protagonista y quien deja dentro de la vitrina lo que presta o dona es la activista, es la representante, es la mujer. Porque nosotros entendemos que ese gesto es potente, es importante y habla de cómo las mujeres estamos recuperando todos los espacios que nos fueron negados por la institucionalidad patriarcal. Por otro lado, independiente de que las teorías de la conservación, que son bajo las que nosotros como conservadores nos regimos, están hechas por hombres, son eurocéntricas y se quedan bastante cortas en lo que respecta a nuestra realidad latinoamericana, nosotras hemos podido adoptar o tomar ciertos preceptos que resultan significativos para la conservación de documentos históricos que representen las luchas feministas. No hay una intervención irrespetuosa del material, por cuanto no se borran obviamente las marcas ni de grafito o tinta, si hay alguna acción física sobre el material o algún elemento ajeno que pudiese hablar de la historia de esa pieza y es por tanto relevante, no se toca. Si ese elemento llegase a representar un daño potencial para el material, se interviene, pero se le realiza el registro fotográfico. Entonces hay una documentación del antes y el después y no se borra la historia de ese material. Por otro lado, nosotras hace un tiempo atrás tuvimos la posibilidad de escuchar a una persona vinculada al área del patrimonio, de la conservación, y esa persona mencionaba de que los conservadores muchas veces éramos como una especie de forenses, es decir, que nosotros llegábamos al material como en su muerte, y hablo de su muerte no en un sentido malo, sino que se refería a su muerte cuando uno llegaba que los materiales de repente estaban como deteriorados por falta de uso, o porque de repente no se guardaron en las condiciones apropiadas, que evidentemente las personas no tienen la culpa de eso, se entiende, pero claro, los conservadores llegan cuando ya el material tiene un deterioro, cuando está dañado, pero nosotras, y esta persona decía que era importante no estar en la muerte de los materiales, sino que era importante estar en el nacimiento de las cosas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Con esto lo que nosotros queremos señalar que es importante que nosotras podamos compartir conocimientos y experiencias para que entre todas las mujeres tengamos un rol activo en la protección de nuestros saberes y nuestros materiales. Entendemos que la disciplina de la conservación es compleja, que requiere una alta especialización y que engloba muchas áreas del conocimiento como la física, la química, la biología, y eso no se pone en duda. Probablemente ante un material que tenga un daño muy crítico, debamos ser nosotras las que vamos a ejecutar las acciones para salvaguardarlo. Pero es en el comienzo, en donde nace la posibilidad de cuidarlo y manejarlo con la intención de la perdurabilidad en el tiempo, en donde las comunidades actúan y en donde todas podemos generar un cambio radical que signifique a futuro que ese material se siga manteniendo en el tiempo. Por último, nosotras creemos, y ya la Katy lo había mencionado con anterioridad, que ya no creemos que hay solamente como una especie como de patrimonio monumental, oficial o institucional. Hay diversos patrimonios. La UNESCO de alguna forma ya lo ha señalado hace algunos años, pero la verdad es que en lo concreto son las colectivas y son las organizaciones de mujeres autogestionadas quienes deciden lo que ellas consideran necesario de resguardar, entendiendo que aunque la palabra patrimonio hable desde una masculinidad, en el caso de la historia del feminismo y sus vestigios materiales, se cumple definitivamente lo que es el rescate, lo que es el patrimonio en sí, que es el mensaje del pasado que nos ayuda a entender al presente y proyectar el futuro. Y eso serían como la declaración de principios que nosotras como conservadoras son las que llevamos hasta el día de hoy trabajando en el área de conservación y patrimonio del archivo y como Sala Museo Gabriela Mistral. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me gustaría agregar que adhiero a todo lo que se ha dicho y me gustaría hacer una invitación también, una invitación en el sentido en que hay más patrimonio en muchas casas de muchas mujeres y muchas mujeres mayores y muchas mujeres muy mayores. Invitar a las jóvenes para que busquen a esas mujeres y para que no solo haya un encuentro entre cosas,
sino que haya un encuentro entre personas, como ha ocurrido en esta ocasión, donde no solo han sido mis cosas, sino ha sido esta relación con estas 3 mujeres, en realidad más, porque está la Andy, está la Camila, y son varias más, y ha sido también un acto de amor. Así que invitar a las jóvenes para que disfruten de esto, que es muy, muy potente, muy, muy grato. Están las otras, las viejas, y están muriendo. Las feministas antiguas les decíamos cuando yo era más joven, las feministas las históricas. Porque respeto igual, respeto a la antigüedad, respeto a las feministas que pasaron la dictadura, que se quedaron para ver después el momento de la supuesta reconciliación, el regreso a la democracia. Vamos a leer algunos saludos y algunas de las preguntas que nos han llegado a Facebook. Vamos a saludar a Tatiana Rodríguez, Andrefi, Paloma Núñez, Nata Quintana y por supuesto reiterar el saludo a Mariana Vidangosi y a Catalina Salvo, quienes también formaron parte de esta historia, que hoy no son parte de nuestra institución, tomaron otros rumbos, pero les recordamos y les saludamos con mucho afecto y agradecimiento por su trabajo dedicado. Un comentario finalmente a las preguntas. Mielerita de los Tamarugos comenta: en un mundo masculino donde históricamente se nos ha borrado a las mujeres despojadas de patrimonio, de los registros de nuestros pensares y activismos, esto es hermoso y profundamente político. Un acto de solidaridad también para nosotras las jóvenes. Gracias. Qué bellas palabras de agradecimiento de Mielerita de los Tamarugos. Imagino que está escribiendo desde la Pampa del Tamarugal. Hay 2 preguntas, temas que podríamos abordar. Tatiana Rodríguez señala: la genealogía materna es parte de la genealogía de las mujeres, se une lo que el patriarcado ha querido mantener separado, lo público de lo privado. Quizás podríamos ahondar un poquito sobre la relación entre lo privado y lo público. Y Camila Vicencio Pérez pregunta, dice: estimadas, me gustaría saber si de casualidad Alejandra tuvo en su poder la revista editada por Julieta Kirkwood y Riet Delsing, La Furia. Y la última pregunta para que la respondamos todas. Constanza Farías Cockenham pregunta: ¿qué acciones se pueden realizar en pro de la memoria feminista? Qué buena pregunta. Bueno, decirle a Tatiana que tiene toda la razón. Creo que Tatiana es una de las pensadoras del feminismo contemporáneo muy importante, y su pluma también creo que nos va a bendecir. Tiene razón, son nuestras madres, y esa relación con las madres se ha visto muy dificultada, ¿no? Y creo que ir al rescate de nuestras madres carnales y de nuestras madres simbólicas, es muy importante. Es muy importante. Yo por eso quise partir con la foto de la madre de mi madre. Respecto a la revista Furia, pucha, no. Sé que existió, creo que en algún momento pasó por mis manos, pero no tengo ningún ejemplar. A lo mejor habría que hablar con Vicky Quevedo, que estuvo muy próxima al patrimonio de la Julieta Kirkwood. Y bueno, la Riet Delsing debe tener claramente. La Riet Delsing es una de estas feministas a las que hay que encontrar, de todas maneras. Riet Delsing hizo una donación muy importante al Archivo Nacional de fotografías de la época, así que muchas de las imágenes que están circulando hoy día son fruto de la generosidad y del amor de Riet. Y por último, valorar. La última pregunta es valorar lo que tenemos, en la medida en que nos sentimos importantes en lo que hemos hecho y lo que queremos hacer. Vamos a guardar y vamos a dejar un registro para las que vienen, para que no empiecen de cero. Qué importante en estos temas, en estos tiempos, el tema de la memoria y el registro. Igual ocurre que el sistema educacional, ¿cierto? Bueno, con la Marce militamos en la misma escuela, en el mismo preuniversitario,
la educación formal ha logrado generar un trauma con el estudio. Ha logrado alejarnos muchas veces de documentos y de libros que te pueden cambiar la vida, y cuando uno insta al estudio, cuando uno insta a la investigación, en general a veces uno se puede topar con esto de que hay un rechazo, hay un sentimiento de incapacidad frente al aprendizaje, que yo creo que viene básicamente de la educación formal, creo que es la principal culpable, ¿no? De este sentimiento de no poder abarcar ciertos conocimientos, ¿no? Y que en el caso de las mujeres, una compañera feminista del preuniversitario, la Begoña, siempre dice que a las mujeres se nos dice que no podemos teorizar, que no tenemos capacidad de pensamiento, y cuando dejamos de leer a las que pensaron antes de nosotros, le damos el favor, yo pienso, a estos pensamientos que nos quitan la posibilidad de pensar, y que al mismo tiempo nos quitan la posibilidad de tener memoria, de tener historia, ¿cierto? Y si podemos hacer una comparación entre la conservación y el estudio del feminismo, es tremendamente importante conservar en la memoria los pensamientos de otras, ¿no? O sea, los pensamientos de las negras de Estados Unidos en los 80, los pensamientos que hicieron otras mujeres en otros territorios, y que pueden sumarse a nuestras vivencias, o también los pensamientos de las compañeras que no están tan lejos, ¿cierto? Como las comunitarias en Bolivia, y también el pensamiento de otras feministas chilenas. Pienso también en la Victoria Aldunate, ¿no? Que tenemos también a la Memo, para todas las personas que nos están viendo, esta escultura hecha de cara de mujeres detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas, ¿no? Que también ella guardó y hoy día se encuentra en exposición, y es tremendamente importante recordar a esas mujeres, ¿cierto? Recordar nuestra historia, porque eventualmente, no sé, no quiero pensar que tendremos que vivir otros 2000 años más de patriarcado para que esto se acabe, ¿no? O sea, hace unos años ya las mujeres nos tomamos las calles, dijimos que no era no, se armaron las revueltas en las luchas contra el acoso, se desnaturalizó el paradigma del macho violador, estábamos hablando, bueno, y ahora nos enfrentamos a un proceso constituyente, en el cual el movimiento feminista ha podido, ¿cierto?, expandirse y pensar en otras cosas, en unirse con movimientos indígenas, unirse con movimientos migrantes, unirse con movimientos territoriales, ¿no? Porque en definitiva las feministas estamos en todas partes. Cuéntame, Alejandra, conversemos. Y yo creo que hay que también, yo creo que el feminismo es eminentemente subversivo, básicamente subversivo. Y creo que estamos por crear otro mundo y otras lógicas, que no se basen en las relaciones de dominio, sino en relaciones que sean de cooperación, que sean de encuentro. Y en ese sentido creo que el trabajo de repensarnos también es súper importante. Yo no sé si quiero estar en la historia tradicional, quiero estar en la historia que sirva para que seamos mejores personas, que sea una oportunidad de hacer un mundo mejor. Y cuando hablamos de la teoría, también tengo mis problemas, porque la teoría en sí, este ejercicio de trabajar solo con lo racional, olvidando otros espacios que son fundamentales en nuestra vida, como las emociones, como el espíritu, como las sensaciones, volver al cuerpo también. Estamos siento yo, y en ese sentido yo hablaba del feminismo radical de la morada, para pensar otras formas de estar en la vida, de estar en el cuerpo, otras formas de construir sociedad, otras formas de construir el amor entre las personas, entre las mujeres. Y creo que es muy importante eso, el amor entre las mujeres, que eso nos permite valorarnos y volver a esa pregunta que se hacía, en la medida en que nos amamos a nosotras mismas y a las otras, y podemos superar este odio heredado, este desprecio milenario, tenemos la posibilidad de construir un mundo distinto. Y yo creo que esa es nuestra apuesta, un mundo mejor, un mundo distinto, un mundo donde podamos acceder al desarrollo de todas nuestras potencialidades.
Y claro, insisto, hay que volver a la madre, hay que volver a las madres, a las abuelas, hay que volver a las viejas. Oye, la Lore, yo tengo una pregunta más y ¿Mm? recordarles que todo el 2021 la muestra Mujeres Públicas va a estar abierta para que la vayan a conocer, porque nos extendimos gracias a la pandemia. Algo bueno había que rescatar. Lore. Sí, bueno, lo que quería decir es que justamente la importancia de nombrarnos. Este gesto que nosotras hicimos también de nombrar a nuestras compañeras es importante y aquí les diré que, bueno, Alejandra Araya, la directora, nos hizo recordar algo que es súper interesante, que también se hizo ahí en la exposición y que no puedo dejar de mencionarlo, que es el caso de las cintas en los libros de anales de la Universidad de Chile. Y esa idea es una idea que desarrolló Catalina Salvo, la conservadora que estuvo con nosotros hasta el año pasado, y la idea de estas cintas, por ejemplo, era en el fondo, claro, nuestras compañeras del área de investigación patrimonial hicieron la búsqueda de todos aquellos, con la gente de biblioteca, los compañeros de biblioteca, de todas aquellas mujeres que estuvieran dentro de algún número de anales, desde su fecha de creación hasta el día de hoy. Y lo que se hizo con el gesto de las cintas, en el fondo, era que cada cinta representa el nombre de una mujer, ¿ya? Entonces, ustedes, si cuando tengan la posibilidad cuando acabe esto de la pandemia, que esperamos sea pronto, y puedan ir a la exposición, van a notar que en los primeros volúmenes de anales no hay absolutamente ninguna cinta. Y de repente pasan los años, ya es como 1900, 1950 y empieza a aparecer como una o dos cintas y ya después estás como del 2000 en adelante y hasta ya este último tiempo y ves que hay muchas cintas. Entonces, claro, ahí las cintas en el fondo no es el nombre propiamente tal de la mujer, pero es el gesto de mostrar que ellas estuvieron ahí, que ellas existieron, que hicieron algo, que en verdad siempre lo hemos hecho. Yo creo que las mujeres y sobre todo las colectivas feministas, y pensando en este tema de su memoria histórica, de qué hacer con su memoria histórica, que era como lo que preguntaban anteriormente, yo creo que también todo parte por valorarse a sí misma. Nosotras hemos sido golpeadas durante mucho tiempo por el patriarcado y eso nos ha llevado a desvalorizarnos y a no darnos cuenta del valor que tenemos. Y ahí es súper importante que las colectivas de mujeres se nombren y que valoren lo que van haciendo. Así como nosotros hicimos este gesto de nombrar a nuestras compañeras, así como nuestra compañera hizo el gesto de marcar a las mujeres que estuvieron en el mundo, en el quehacer intelectual de la universidad, después de golpear tantas puertas, después de luchar tanto, después de pasar por tantas cosas malas. Y por último, lo que yo quería mencionar es que al final nuestra idea de vincular este tema de la conservación con el patrimonio o con la memoria feminista va muy de la mano con que hoy en día yo creo que pueden haber varias posturas en cuanto al quehacer de una disciplina. ¿Ya? Nosotras como conservadoras sentimos, y la Katy lo dijo, que nosotras nos debemos a la comunidad, ¿ya? Y que nuestra actitud en ese sentido tiene que ser de compartir conocimientos y de estar al servicio de lo que la comunidad necesite y no imponiendo cosas o criticando o castigando por cosas que se hacen o no se hacen. Pero es importante en este sentido que nosotras pensamos de que hoy en día, dentro de todas las posturas que pueden haber en nuestra disciplina, puede haber una postura de alguien que a lo mejor simplemente se atenga a restaurar un material que le llega y restaurarlo y hacerlo y hacer la ficha y entregarle listo, o también puede haber la postura de aquella persona que toma el material, que realmente es capaz de empatizar con la historia y con la persona que le está pasando ese material, que es capaz de comprender la importancia del material que está restaurando.
Y ahí es cuando creemos que es importante, y nosotros también ocupamos este foro como una forma, quizás muy amablemente, pero de emplazar también a nuestras colegas que son conservadoras, para que entendamos que también el no comprometerse o el no involucrarse o el no entender las dinámicas de las comunidades con respecto a su patrimonio, y quedarse solamente en hacer cosas, igual es como una forma de silencio cómplice. Y creo que hoy en día, con todo lo que está pasando con las mujeres, el silencio cómplice es muy peligroso. Entonces eso, o sea, más que nada darles la idea de que si ustedes lo pueden replicar en sus trabajos o buscar la forma, o como conservadoras que trabajen de forma independiente o inclusive dentro del gremio conversarlo, bienvenido sea, creo que es justo y necesario. Estaba silenciada. Gracias por... ¿Quieres decir algo, Alejandra? Yo tengo una pregunta más que nos llegó, que pensaba leer. Y que es en relación a la importancia de los archivos. Pregunta Javiera Francisca Escalante. ¿Qué piensan acerca de archivos de mujeres que no son sujetas públicas ni han formado parte de alguna organización? Bueno, yo partí con la foto de mi abuelita, que la conocimos nosotros, ¿no? Creo que todas somos mujeres que hemos hecho historia, y creo que ir a la historia de los cotidianos es ir a la historia de las mujeres también. Así que valorar lo que hay, lo que tienen, las cosas que han ido heredando de sus madres y de las madres de sus madres, es un hecho y es un gesto también político y subversivo, porque da cuenta de un devenir y de una serie de estrategias de sobrevivencia. Y no solo de estrategias de sobrevivencia, sino también da cuenta de la creatividad. Mi hermana Melissa ella es artista, yo digo renacentista porque desarrolla muchas expresiones artísticas, y hizo una especie de cuadro con todos los pedacitos que encontró en la máquina de coser de mi abuela. Y estaban los botones, estaban las sobras de la costura, y para mí fue súper potente ver esa obra, porque era ver a mi abuelita, a la Choni, pero era ver a todas las abuelitas que tienen máquinas de coser y que se han dedicado a ese arte que es la costura. Así que yo creo que es importante guardar también de esas mujeres que no son públicas, pero son las que han ido haciendo la historia del mundo. Estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandra. La historia personal igual. Es importante recordarla. En mi caso personal, por ejemplo, mi abuela siempre era la que me contaba que teníamos un abuelo que era negro, que era afro, que venía de África y que por eso nosotras éramos negras. Y lo contaba con mucha vergüenza igual, pese a que nosotros nacimos en Arica, y en Arica la mayoría de la población con la que nos veíamos no era blanca, ¿cierto? Pero ella fue la que se encargó de que esa memoria se mantuviera viva, y no porque a lo mejor no tenía una importancia estatal o institucional, deja de tener importancia o valor, o no le podemos entregar un sentido. Al final creo que lo importante es que relevemos esas mujeres, esas historias que tradicionalmente no tienen importancia, porque el sistema básicamente nos ha relegado a lo doméstico, quizás un sistema con una distinción entre lo privado y lo público más moderno, ¿no? Pero nosotras siempre hemos estado en la historia. Tenemos que buscar que nos reconozcan en la historia. No tenemos una historia paralela, siempre hemos estado imbuidas en ella. Y tan invisibilizadas, claro, ojalá que estoy llena de buenas emociones hoy día y de buenos sentimientos. No sé, quizás es donde es viernes, que quiero que todas las mujeres tengan su historia y que brillen. Y que restauren sus cosas y que se asuman como restauradoras espontáneas e innatas con sus scotch, que por favor no los peguen. Y ojalá compren papeles libres de ácido. Chiquillas, ¿qué opinan ustedes, Marce, Catherine, Lore, sobre lo que preguntaron ahora último de
los archivos de mujeres que no son sujetas públicas ni han formado parte de una organización. O sea, yo creo que aquí es lo mismo que comentábamos, este tipo de patrimonio es tan valioso como el feminista o tan valioso como los patrimonios oficiales. Creo que el cuidado y la posibilidad también de la autogestión en la conservación es tan relevante como las otras áreas. No es nada distinto. Y de alguna forma, cuando nosotros hablábamos de que todos los materiales que trabajamos en el archivo tienen la misma valoración para nosotros, también habla de esa reflexión que se ha hecho sobre el tema. O sea, también estamos hablando de patrimonios personales, de patrimonios familiares. En donde evidentemente ese patrimonio, que es esa lección del pasado que viene al presente y que nos ayuda como a configurar de mejor forma el futuro, a lo mejor no se hace como a una gran escala, como a nivel de una organización, de una junta vecinal o de algún grupo, pero sí que marca la vida de por ejemplo, de un grupo familiar o de una mujer. Entonces, sin duda también es importante. Adhiero a lo que dice Alejandra. Sí, yo concuerdo con lo que dicen mis compañeras, y el activismo tanto individual como colectivo es importante, porque de hecho el activismo colectivo parte desde el individual. Entonces, por eso es tan importante también guardar toda esa memoria, que es importante también dentro de todo esto, sea o no dentro de una organización. Así es, hay comentarios en las redes sociales de María Gloria Montaner que dice: en mi familia soy la que ha conservado en forma innata el pasado, la historia, objetos. Finalmente siempre estamos conservando y ahora estamos poniendo un nombre, ¿no? Conceptualizar es politizar, dice la Celia Morós, esta feminista española, y en estos momentos más que nunca yo creo que hay muchas personas que nos están escuchando que están recordando todos esos documentos que atesoraron y guardaron y que hoy día tienen un sentido importante, ¿no? Tatiana Rodríguez dice: esas mujeres que no tienen importancia son la historia. Absolutamente real. Bueno, estimadas a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo. Es nuestra primera experiencia hablando de patrimonio feminista, archivos personales. Es un ejercicio que efectivamente venimos haciendo hace rato con muchas personas, con todo el archivo principalmente, y dejarles invitadas a todos para que se metan a nuestra página web, archivo, siempre me confundo cómo es, archivobello.uchile.cl, estos subdominios, ¿no? Nos hacen daño. archivobello.uchile.cl, a que cachuren las cosas que tenemos, nuestras colecciones. Muchas colecciones están digitalizadas y esperamos contar pronto con el material de Alejandra Farías, ¿cierto? Esperamos que esté disponible en nuestra web. Muchas gracias de nuevo a todas, a todes y a todos por estar acá, por participar, a Alejandra por su tiempo, y a las compañeras que están tras bambalinas, a la Camila Plaza, ¿cierto? A la Nati, a la Ariadna, y a las compañeras que no están hoy día, Catalina Salvo y Mariana Vidangosi. Muchas gracias a todas, y muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta una nueva edición de Mujeres Públicas Digital. Que estén muy bien, que tengan muy buenas noches.